Hola, en este tutorial verás cómo hacer este book nook de Star Wars. Colocaremos 3 espejos para hacer el efecto caja infinita. Verás cómo pintarlo, cómo colocarle las luces y cómo hacer roca falsa con algodón. Verás que es muy fácil de hacer y luego puedes usarla para decorar dioramas y maquetas. Verás que es una escena mágica que podrás decorar con tus personajes preferidos. Yo he hecho una réplica de R2D2. Espero que te guste. Vamos a empezar. Para hacer la base del book nook voy a usar esta caja. Le voy a cortar las solapas y la de la tapa la voy a arquear para usarla de fondo. Como es de la misma medida nos va a encajar perfecto. Ahora la vamos a colocar encajándola. Abajo va a ir pegada al fondo y la parte de arriba más o menos así. La vamos a arquear, la vamos a colocar así en ángulo para que refleje el espejo que vamos a poner en la base. Y más o menos esa sería la posición. Y ahora para recortar el espejo vamos a dibujar la forma. Para que sea fácil voy a coger un folio, lo voy a poner en el lateral y le voy a dibujar la forma volviendo a colocar el cartón. Lo voy a dibujar con un lápiz y lo vamos a cortar un poco más ancho para que no se vea la junta. Entonces vamos a marcar y de esto vamos a recortar 2 partes. Como ahí es donde va el cartón, pues vamos a recortar un poco más ancho, de manera que no se va a ver el corte. Entonces voy a usar un espejo de estos de cartón de manualidades, que son estos. Que como veis es flexible, la parte de atrás es autoadhesivo y es muy ligero. Vamos a dibujar con el lápiz la forma. Y la otra es importante que le deis la vuelta a la plantilla, que si no, no va a cuadrar. Vamos a dibujar una de un lado y otra de otro. Y ahora vamos a ver cómo cortar correctamente el espejo. Lo podéis cortar o bien con cúter, ayudando de una regla, que se hace un corte perfecto. ¿Veis? Le queda el corte recto y no se daña el espejo. Si lo cortáis con tijera es más sencillo, pero el borde se daña. ¿Veis cómo se queda? Mira, le voy a quitar el protector que trae. Ese es el corte que hemos hecho con el cúter, que queda recto y queda bien. Y ahora vamos a hacer uno con tijera. Y veis, se raja un poco. Entonces, si no se va a ver, no pasa nada. Pero las partes que se van a ver, lo haremos mejor con cúter. ¿Veis la diferencia? Es un poquito, tampoco es que se vea mucho. Entonces vamos a cortar con cúter las 2 partes que se ven, que son los 2 ángulos, y esa zona que es arqueada, como no se va a ver, por eso lo hemos cortado más ancho, lo vamos a cortar con tijera, que es más fácil. ¿Veis? Se raja un poco, pero como no se ve, pues nos da igual. Y esto es muy blandito y con tijera pues se trabaja muy bien. Y ahora eso, como hemos cortado el espejo, no se desprende porque lo que queda es la parte de la pegatina. Entonces podéis directamente cortar con tijera. ¿Veis? Vamos a hacer lo mismo con la otra parte y a cortar el rectángulo de la base. Y así tendríamos los 3 espejos preparados. Vamos a quitar el plástico protector que trae y los vamos a colocar para ver el efecto. Como veis, uso el plástico que he quitado para no dejar huellas. Así lo sujeto con el plástico y no se mancha. Y lo voy a fijar con un poco de cinta adhesiva mientras voy haciendo la prueba y luego ya lo pego. Esa va a ser la parte del cielo, lo que va a ser el espacio del book nook. Entonces así vemos el reflejo, cómo va a quedar. Y ahí es donde van a ir las luces y el cielo. Entonces, para colocar las luces, lo primero que vamos a hacer son los agujeros. Como esta tira de LED tiene 20 luces, pues voy a hacer 20 agujeros.
Te puedes ayudar con un rotulador dibujándolas para poder calcular. Así puedes también rectificar. ¿Veis? Y ese sería el efecto que quedaría. ¿Veis? Refleja también abajo. Y ahora con un punzón, con un buril, con lo que tengáis, pues vamos a ir haciendo los agujeros. Siempre desde adelante hacia atrás para que quede la marca del cartón en la parte de atrás. ¿Veis que se levanta un poco? Entonces vamos a colocar la luz de manera que va a ir sobrepuesta y se va a ver así. Podéis hacer los agujeros de diferentes tamaños. Por ejemplo, yo ahí estoy usando buriles. Y la manera de colocar la luz sería, como veis, esta luz tiene una parte plana donde van los alambres y otra que es donde va la bombilla. Yo lo voy a colocar así, con la bombilla mirando hacia el agujero. Y ahora la colocaré así para que se vea más luz, ¿veis? Y luego voy a terminar de hacer los 20 agujeros y lo voy a fijar con cinta adhesiva. Antes de colocar las luces vamos a hacer el relieve. Para eso vamos a usar cola blanca, pegamento de carpintero, este que es para madera. Voy a echarlo en un recipiente y algodón. Yo tengo de este que va en una tira, pero si tenéis discos también podéis usarlo. Voy a cortar un trozo y lo vamos a dividir para que sean capas finas, porque se maneja mucho mejor. Es mejor añadir varias capas hasta conseguir el grosor, porque si pones una muy gruesa, ahora os lo voy a enseñar, se te va a quedar pegada el pincel. Vamos a dar primero una capa de cola blanca y vamos a pegar una tira. Puedes presionar con la mano para que se fije mejor y lo vamos a cubrir entero con una primera capa. Vais a ver que con este tipo de relieve podéis decorar, aparte de Book Nook, podéis hacer maquetas, se pueden hacer dioramas, podéis usarlo para las casitas de hadas, porque se puede conseguir cualquier relieve. Es un material fácil de conseguir que normalmente tenemos en casa, bastante económico y además es muy ligero. Con él podéis conseguir mucho tipo de textura. Una vez que tenemos la primera capa, ahora lo ideal es echarle la cola blanca encima, pero si usáis el pegamento puro, como en este caso, como es muy espeso, se queda pegado al pincel, ¿veis? Entonces es mejor añadir agua. Vamos a diluir y ahora lo que vamos a hacer es mojarlo. Dais toques con el pincel para que se vaya impregnando de agua con pegamento y ya no se va a mover. Y así ya no se pega en el pincel. Si veis que algún trozo es demasiado grueso, quitarlo. Lo pegáis y luego ya si queréis más grosor, pues le dais otra capa encima. Podéis hacer primero una prueba en un trozo de cartón o donde queráis para cogerle el tacto, porque una vez que lo tienes es muy sencillo y como os digo se pueden hacer un montón de texturas. En este tutorial vais a ver cómo vamos a hacer piedra, vamos a hacer el fondo del cielo y veréis que queda genial y lo que os digo lo podéis usar para un montón de cosas. Si algún trozo veis que es demasiado fino, pues le añadéis más. ¿Veis? Y así, si la cola blanca está rebajada con agua, se trabaja muy fácil. Esa es más o menos la textura que tiene que tener, bastante líquida. ¿Veis? Si enrolláis el pincel, se queda pegado, porque ya hay demasiada cantidad de algodón. Entonces, retiras y ya con toques rápidos, sin arrastrar el pincel, pues lo vamos mojando. Y una vez que lo tengas mojado sí que lo puedes dar forma y hacerle otra textura si quieres. Por ejemplo a los bordes. Voy a añadir ahí otro poco. Y procurar que el pincel sea un pincel duro.
una brocha. Esta es una brocha, de hecho. Una brocha fina de pintor. Y así lo tendríamos. Una vez que seque, vamos a hacerle los agujeros. Como esto es algodón, si hacéis el agujero, os va a costar porque el algodón es bastante resistente. Entonces lo que voy a hacer es romper, que no pasa nada, ahora lo colocamos como todavía está húmedo porque lo he secado un poco con el secador del pelo para quitarle el exceso de humedad, pero que no quede demasiado duro. Entonces voy a hacer el agujero así y ahora lo voy a ir acoplando y así me valdría. Siempre desde atrás hacia adelante. Si lo hacéis al revés, por ejemplo así, o bien rompéis para poder hacer el agujero, porque veis el algodón, como está humedecido con el pegamento, es bastante resistente. Y si lo hacéis al revés, desde atrás, desde adelante a atrás, pues ¿qué pasa? Que va a salir el algodón, ¿veis? Y entonces no va a salir la luz. Entonces hay que hacerlo al revés, desde atrás hacia adelante. No pasa nada porque lo rompáis, porque luego lo vamos a acoplar. Ya está, se queda el agujero, lo colocáis un poco con la mano y ya está. Por eso no dejéis que se quede del todo. Así, desde ahí hacia adelante. Si habéis puesto una capa muy gruesa, pues os va a costar más. Y por eso marco y luego ya lo rompo. Lo divido ahí y ya está. Si no habéis probado nunca hacer texturas con algodón, probarlo porque la verdad que es genial. Ya os digo, da mucho juego, es muy ligero, se puede pintar, se puede recortar, vale sobre cualquier superficie. Y mirar, al humedecer el cartón se ha arqueado al revés. Entonces lo que vamos a hacer es ponerlo en la posición que nosotros queremos, que era esa. Y como al doblar pueden salir pliegues, ¿veis? Donde no queremos, pues lo que vamos a hacer es con el pincel, un pincel duro, colocarlo. Porque veis, esto es como si fuera, se queda como una tela. Entonces lo puedes manejar antes de que seque. Y así le dais la forma que vosotros queréis. Ahora con el secador del pelo voy a darle aire para que se seque más rápido y poder seguir trabajando. Porque este tipo de material puedes acelerar el secado, no pasa nada. Y como aquí el ambiente es húmedo porque está lloviendo y va a tardar un montón, pues así es mucho más rápido. Y ahora vamos a pintarlo. Lo voy a pintar con la técnica de esponja. Le voy a aprovechar un trozo de estropajo de este viejo que tenemos. Le voy a echar un poquito de agua. Y voy a hacer, para hacer el cielo, azul como color base, que es este azul cobalto. Un poco de blanco en la parte de abajo para hacer los tonos más claritos. Y he mezclado azul con negro para hacer los tonos más oscuros, que va a ser toda la parte de arriba. Entonces, igual damos pequeños toques con la esponja y vamos mezclando unos con otros. ¿Veis? No hace falta ni que la limpie ni nada. No eches mucha cantidad, eso sí, en la esponja. Y vamos dando. La parte de arriba la voy a hacer más oscura y la de abajo la voy a hacer un poco más clara. Entonces voy a usar negro, azul con negro que he mezclado. Y luego si hay alguna grieta que no conseguís que se tape bien, pues lo hacéis con un pincel. Y ya está. Y luego con la mano podéis hacer también pincelada seca para darle algún brillo. Porque como es una textura rugosa, pues se puede usar de muchas formas. Que algún trozo se queda demasiado brillante, pues con la esponja lo matizas.
Y ahora con un cepillo de dientes o un pincel, con un poco de blanco, lo que voy a hacer es hacer salpicaduras, porque va a quedar mejor. En el vídeo creo que no se llega a apreciar bien, pero como vamos a hacer el cielo, queda mejor. Lo podéis hacer o bien con un cepillo o bien con una brocha, como así, como en este caso. Y simplemente mojáis en el blanco y salpicáis. Y le da mejor aspecto. Y ahora vamos a abrir la parte de atrás de la caja para que nos sea más fácil trabajar. Si la podéis desmontar y si no, pues la cortáis, depende cómo sea vuestra caja. Vamos a pegar los espejos, como os digo, estos son autoadhesivos, procurando que queden rectos en la parte de abajo y en el borde. Voy a usar para pegarlo, como siempre, el papel que he quitado para no dejar muchas huellas. Y vamos a poner la parte del suelo y ya tendremos los 3 espejos. Presionamos con el papel y ahora ya vamos a colocar las luces en la parte del cielo para poder descolocarlo después. Como os he dicho, voy a colocar la parte de la luz, la bombilla hacia el agujero y vamos a ir colocando las 20 luces. ¿Veis? Simplemente la tira esta de LED, que os voy a dejar el enlace en la descripción para que podáis ver las características. La verdad que se trabaja muy bien, porque son hilos de cobre, son sumergibles en agua, la verdad que es muy ligera, consume poco, la verdad que se cambian las pilas muy fácil, va con 2 pilas. Las hay en muchos tonos, este es blanco cálido, pero hay el blanco normal, luego hay de colores, hay de 20 luces, de 10, la verdad que yo las uso mucho, como veis en los vídeos, porque la verdad que me encanta. Vamos a ir enredando las 20 luces. Lo voy a pegar así más o menos, vamos a hacer como vamos a ir haciéndolo en Z, aunque hay margen de sobra entre luz y luz, por eso lo tengo que doblar. Nunca había hecho ningún book nook del espacio ni de Star Wars y la verdad que me ha encantado. Yo os aconsejo que probéis. Si no os gusta Star Wars, podéis también hacer el espacio sin más, o incluso, por ejemplo, hacerlo con la temática del Principito, que también estaría bien. Ahora lo que voy a hacer es, con una aguja, voy a atravesar el cartón cerca de las luces, teniendo en cuenta que no hay cable detrás, para hacer algún agujero más que van a aparecer estrellas más pequeñas, porque al final va a pasar la luz también. Para eso puedes usar agujas de diferentes tamaños. Y ahora lo que vamos a hacer es colocarlo en esa posición. Vamos primero a colocar la parte de la base, que va a ir montado encima del espejo, para que al mirarlo por el otro lado no se note mucho la junta. ¿Veis? Así, al quitar la parte de atrás lo manejamos muy fácil. Vamos a montarla un poquito. Tanto en la parte de abajo como en los laterales. Y ahora, una vez que tengas la posición correcta, que sería esa, pues vamos a fijarlo con una tira de silicona, sin más. ¿Veis? Ir probando que se vea bien, y ahora le vamos a echar la tira de silicona primero en la base. Vamos a esperar a que enfríe. Presiona hasta
que enfríe bien y seque, y ahora vamos a echar en el lateral. Para que sea más sencillo, túmbalo. Das la tira de silicona y ahora aprietas hasta que enfríe, para que quede las mínimas grietas posibles. ¿Ves? Se nota ahí un poquito, pero ¿veis la diferencia con la que no hemos pegado? Vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Vamos a presionar igual. Y ahora vamos a disimular esas grietas que se ven a la luz. En otros casos no ha hecho falta, porque como eran bosques, pues poníamos un árbol, ramas. Entonces, una manera es dar pintura negra encima de la silicona. Y allá va a disimular bastante. Yo os voy a dar varias formas. Esta me parece una manera muy sencilla. Simplemente pintamos todo el cordón de silicona de negro. Da bastante cantidad de pintura y veis, ya se ha disimulado. Si hay algún trozo que hay que disimular por la parte de adelante, pues con un pincel finito, pues le dais ahí un poquito y ya está. En esa parte hacemos lo mismo. Vamos a pintar, porque eso sí que hay que disimular la parte de delante. Si se mancha el espejo, no pasa nada, porque luego se puede limpiar sin problema. Entonces, dar los toques que haga falta. Y así, mirar qué diferencia. Otra opción es, por si queréis hacer otro tipo de relieve, vamos a dar pegamento y vamos a hacer la misma textura con el algodón. Volvemos a dar la cola blanca disuelta con agua. Ahí se está quedando un poco espesa, hay que añadir agua porque se me pega el pincel. Y ahora el espejo simplemente después lo vamos a limpiar y ya está. Le haces la textura que quieras, en este caso el borde, y lo pintas. Y ya os digo, el espejo no pasa nada, porque al fin y al cabo luego con un poco de cristasol lo limpiamos, incluso con un poco de algodón del que tenemos, y ya está. Vamos a matizar igual que el resto. Y así podríais hacer todo el contorno. Incluso si queréis hacer otro tipo de relieve, pues así ya sabéis cómo hacerlo. Simplemente vamos a hacer lo mismo. Haces el relieve, no hace falta que seque, lo puedes pintar a continuación, porque así ya lo vas dando forma a la vez. ¿Veis cómo el espejo tiene la marca blanca del pegamento? Pero eso se quita muy fácil. Y así es como quedaría. Ahora lo vamos a tumbar para limpiarlo. Damos cristasol en un trozo de algodón, o bien directamente en el espejo o en el algodón, aunque podéis usar también un trapo, y simplemente lo limpiamos y ya está. Una vez seco y limpio el espejo, si veis que hay algún trozo que hay que volver a pintar o darle más relleno, pues repetiríais el mismo proceso y ya está. La verdad que me ha encantado. Los que os gusten los Book Nook y la Guerra de las Galaxias, por favor decidme qué os parece, porque creo que es muy original, económico, porque los materiales ya veis, y bastante sencillo de hacer. Y ahora vamos a hacer los planetas. Vamos a usar corcho blanco, este poliespan, no sé, en cada país se llama de una manera. Voy a usar, mira, estos dos trozos, por ejemplo, y los vamos a ir cortando así a ojo con el cúter hasta que tengan el tamaño que queramos. Voy a usar varios trozos para que veáis lo fácil que es. No hace falta que tengáis un trozo del tamaño que queráis. Simplemente vamos a cortar un poco el tamaño aproximado. Podéis coger 2 o 3 trozos, los que queráis, depende del grosor que tengáis.
Ahora simplemente unimos los dos con un poco de pegamento de cola blanca, el que hemos usado antes. Lo pegas y con el cúter pues le vas dando forma. Esto te puede valer también para cualquier relieve. Podéis hacer piedras, podéis hacer casas, porque igual va a quedar una pieza muy ligera, muy fácil de manejar, y luego simplemente pues lo vamos a recubrir para hacerle el relieve. Pero como veis se trabaja muy fácil. Vamos probando de vez en cuando para ver cómo queda el reflejo y así te haces a la idea mucho mejor. ¿Ves? Yo esa parte la voy a recortar un poco para que sea más redondo. Voy a rebajar de ahí. Y ahora si quieres, por ejemplo, que sea más alto o más ancho, pues fácil. Simplemente cogemos otro trozo de corcho y hacemos lo mismo. Unes las dos partes con pegamento para madera y volvemos a hacer lo mismo. Vamos a recortar. En este caso el lado izquierdo sí que tiene que quedar recto completamente porque es lo que va a reflejar el espejo, pero el resto lo podéis hacer como queráis. Vamos a cortar y veis, así lo hacemos más alto y si queremos más ancho. Este corcho, por lo menos aquí es muy sencillo de conseguir porque todos los paquetes, al final la mayoría vienen con corcho de este. Cualquier cosa que compres. Entonces, mira, pues vamos a hacer un poco más ancho. Hacemos lo mismo, vamos comprobando el reflejo hasta que te guste. En este caso, como es piedra, realmente, porque aunque es un trozo de planeta, es tierra, son piedras, pues le voy a hacer bastantes cortes para que no quede plano. Y ahora vamos a hacer lo mismo, cola blanca, agua, disolvemos, mezcla bien todo y con el algodón lo vamos a cubrir. Vamos a hacer lo mismo, separamos en capas finas para que veáis que se puede usar en un montón de trabajos. Si no tenéis algodón o no queréis usarlo, podéis hacerlo con servilletas de papel o papel higiénico. Hacéis lo mismo. Eso ya lo hemos hecho en más trabajos. Esta vez he decidido usar el algodón por si no conocéis este tipo de relieve, pues ya tenéis otra opción. Como veis, da mucho juego, porque es muy ligero. Como os digo, se puede luego recortar una vez seco, se puede pintar. Yo voy a usar pintura acrílica, pero lo podéis pintar con cualquier pintura. Podéis darle todas las capas que queráis hasta que consigáis que tenga el relieve que os guste. Si te gustan las manualidades, hacer dioramas, maquetas, belenes, esto te puede venir muy bien, que ya os digo, tiene muchísimas posibilidades. Además, aunque el algodón empapa mucho el agua, y claro, lo vamos a empapar literalmente, como se puede acelerar el secado con, pues eso, dándole aire caliente, por ejemplo, pues enseguida puedes seguir trabajando con él. No tienes que dejar secar, ya lo puedes acelerar tú. Y la verdad que con el secador del pelo no tarda nada. Ahora lo voy a secar con el secador para que se vaya un poco la humedad. No lo voy a secar del todo, para que luego me sea más fácil adaptarlo. Ahora lo vais a ver. Simplemente le doy aire caliente con el secador del pelo y cuando notas que ya no está pegajoso, ahí ya vale. Ahí ya puedes pintar y puedes manejar. Aunque la parte interior sigue estando húmeda, porque si lo tocas el algodón está blandito, pero ya puedes trabajar. Ahora vamos a pintar todo menos el lateral, este que es el que va pegado al cristal, y la parte de abajo, que es la que va pegada a la base. Voy a usar blanco, negro, marrón y color plata. Aunque se pueden pintar muchos tipos de piedra diferentes, este es uno de ellos. Le vamos a dar con el pincel, vamos a ir dando toques de marrón,
sin orden, como veis, hacia alrededor. Después le vamos a hacer lo mismo con el negro. Y ahora con un pincel de estos de cerda blanda, mojamos en agua y lo vamos a diluir. Lo mezclamos ahí directamente, simplemente echando el agua, y arrastramos la pintura que hemos echado y se va a quedar la mezcla de colores. Como las piedras pueden ser de muchos, pues podéis ahora darle, si queréis, más pintura. Ahora lo vais a ver. Como base esto nos valdría y se quedaría la roca así clarita. Para hacer un efecto más sólido, pues vamos a coger pintura gris, que la voy a hacer con blanco y un poco de negro, y con otro pincel pues le voy a dar en los trozos que yo quiero que sean más mates, y hacemos lo mismo, damos toques, y con el otro pincel que teníamos vamos a diluir. Depende de la cantidad de agua que utilices, cuanto más agua más clarito va a quedar. Entonces es cuestión de ir probando e ir oscureciendo poco a poco. Como veis, esta roca falsa es genial para belenes, para maquetas, dioramas, book nook. Simplemente es hacer la prueba de ir pintándolo para darle el efecto realista. Ahora le voy a dar unos toques con negro diluido en agua para ir oscureciendo. Puedes usar también color mostaza si quieres que tenga más aspecto de tierra. Voy a hacer lo mismo con el marrón. ¿Veis? Ahí ya he echado menos agua. Y los bordes sí que los tengo que pintar bien, porque como ir pegado al espejo, pues necesito que el reflejo sea uniforme. ¿Veis? Voy añadiendo poco a poco. Hasta que te guste el tono que tiene. Tener en cuenta que cuando seca oscurece. Entonces también otra opción es dejarlo secar. ¿Veis el efecto? Y si no os gusta o lo veis demasiado claro, pues simplemente le volvéis a dar más capas. Y podéis dar, como os he dicho, la pintura diluida o sin diluir. Os jugáis con el agua para que vaya quedando diferentes efectos. Sobre el algodón se pinta muy bien. Es una superficie que es bastante fácil de pintar. Hacer la prueba y me contáis qué tal, porque veréis que queda un aspecto muy realista. Es económico, es ligero, la verdad que da mucho juego. Ahora voy a repasar las zonas que veo demasiado claras. ¿Veis? Ahí las voy a oscurecer sin usar agua. Ahora, para darle brillo voy a hacer pincelada seca, que en este caso lo doy con la mano, con color plata. Podéis usar también blanco, o color cobre, oro, depende del efecto que queréis hacer en la roca. Y veis, así dais el aspecto ese, solo a las partes que sobresalen, usando muy poca pintura y sin apretar. Solo lo pasáis, pues eso,
por el relieve. Y así es una manera de aclarar las zonas que han quedado demasiado oscuras. La pincelada seca la podéis hacer con el pincel seco, quitáis bien el excedente de agua, echáis la pintura en una servilleta, quitáis el excedente de pintura del pincel y lo pasáis por encima. Pero vamos, si lo hacéis con la mano veréis que yo creo que es más sencillo pintar así. Lo podéis probar de las dos formas. Otra forma de darle brillo es pasando un trapo húmedo por las zonas que sobresalen. Así retiras la pintura y se queda más claro. Eso ya podéis probar de diferentes formas, a ver cuál os gusta más. Y ahora voy a hacer lo mismo con los colores oscuros, tanto con el marrón como con el negro. ¿Veis? Con poca pintura lo voy a pasar en las zonas que veo que han quedado demasiado lisas de color. Ahora dejaríamos secar la pintura un poco, en este caso como es acrílica seca rápido, y ya la vamos a pegar. Vamos a dejarla bien cerca del cristal para que no se vea la marca y le vamos a echar la silicona en la parte del centro para que al apretar no sobresalga, porque si no sobresaldría por ahí por los bordes. Entonces, tanto en el lateral como en la parte de abajo vamos a echar la silicona caliente, o si queréis pegamento de contacto, el pegamento que queréis usar, se lo echáis en la parte central. Y ahora sujeta bien apretando mientras se enfría para que quede bien unido y el reflejo sea limpio. Y con eso ya tenemos la primera. Y ese es el efecto que queda. Para hacer el planeta podéis usar una bola de estas de corcho blanco para que sea más fácil hacerle la forma redonda. Simplemente la vamos a cortar por la mitad y listo. Y para hacer el planeta más grande, pues voy a coger un trozo de corcho y lo voy a ir recortando. Vamos a ir redondeando, vas probando para ver el efecto. Si no tienes corcho blanco o no quieres usar, como os he dicho, pues lo podéis hacer con papel, por ejemplo, o papel de periódico, papel de aluminio, que también es un material ligero, incluso con un trapo. Luego, como vamos a cubrir con la pasta, pues no se va a ver, entonces cualquier cosa que abulte y no pese. Voy a terminar de darle forma. Hacemos una última prueba para ver el reflejo y el tamaño. Y ahora ya lo cubrimos con el algodón, igual que hemos hecho antes. Esa la haríamos igual, es la grande. Podéis ir añadiendo todas las capas de algodón que queráis, como veis, poco a poco, con láminas finas, como hemos visto antes, y hacerlo todo lo rugoso que queráis, simplemente desplazando el pincel. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a dejar secar o lo aceleramos el secado con el secador o con algún tipo de fuente de calor que tengáis. Y ahora para hacer los trozos pequeños y la redonda, como es pequeña, así. Lo podemos hacer de otra cola. Le ponemos una capa más grande, simplemente lo vamos a cubrir con el algodón. Como veis, va a sobresalir por los lados, damos toques que es más fácil y así la vamos a dejar secar. Igual podéis poner las capas que queráis. Vamos a esperar que seque. Cuando veas ya que te gusta el relieve que tiene, pues lo dejas. Y ahora, mientras va secando, voy a pintar. Vamos a hacer lo mismo de antes. Esta vez lo vamos a pintar con negro, mostaza y marrón, para que veáis otro tipo de roca. Le voy a dar los bordes oscuros
con la pintura. Ahora unos toques de mostaza y gris, que he hecho con un poco de blanco y negro. Le he dado blanco y ahora ya con agua lo vamos mezclando. Se queda una primera capa clarita y ahora ya le vamos a ir añadiendo todos los tonos que queramos. Vuelvo a dar negro, que ahora ves, al mezclarse con el blanco se hace gris. Y esta, una vez seca, la vamos a recortar. Como veis, esta no está muy seca, entonces cuesta más. Es mejor dejar que seque, porque así va a ser muy fácil cortarla. Porque veis, si no, se va a quedar hebras, que no pasa nada porque las acoplamos con el pincel y ahora al pintar pues las vamos a volver a humedecer y las colocamos. Esta la vamos a hacer con gris. Voy a cubrir toda la superficie, le voy a dar unos toques de negro. Un poco de ocre, de color mostaza ese. Porque quería simular como el planeta Tierra. Entonces le he dado ocre y azul. Vamos a hacerle también la pincelada seca con blanco mientras va secando lo otro. Con negro. Ahí está, le voy a dar unos toques de azul como os he dicho, como si fuera el mar. Y vamos a probar el reflejo. Ahora para pegar hacemos lo mismo. Damos la silicona a la parte del centro. Y veis, hundiendo el pincel y presionando, se va a hacer la junta mucho mejor. Por eso no esperamos a que se quede del todo. Si sobresale un poco de pegamento no pasa nada porque eso luego lo limpiaremos. Presiona bien. Porque luego el pegamento, la cola blanca, el pegamento para madera sobre el cristal se limpia muy bien. O sea que con un poco de cristasol, un poco de limpiador, vamos a pegar el otro planeta y ya tendríamos la base. Cerramos la parte de atrás de las luces dejando el interruptor por fuera y ahora ya solo nos queda hacer la cubierta del Book Nook, que la vamos a hacer de una manera muy sencilla con cartón. Vamos a medir el ancho y el alto y vamos a recortar un trozo de cartón. Marcamos los bordes, en este caso el de arriba tiene que ser un poco más bajo para que cubra el hueco y quedaría así. Ahora vamos a tapar la parte de arriba porque si te asomas se ve el hueco. Entonces vamos a recortar un trocito de cartón y a pegarlo ahí. Lo voy a pintar de manera que parezca las páginas del libro. Entonces vamos a hacer pinceladas paralelas con este color mantequilla y marrón. Siempre en la misma dirección, como veis. Y lo vamos a hacer tanto en la parte de arriba como en la cubierta, en la tapa. Igual. Así vertical. Si os resulta complicado pintarlo, lo podéis forrar con cartulina o con goma eva, como vamos a hacer el resto. Y esta ya la podríamos pegar. Simplemente lo vamos a echar hacia atrás, le damos silicona caliente en la parte más gruesa, en la del planeta, para que quede bien pegado y para que no se vea el cordón de silicona lo echamos por detrás. Y así ya tendríamos cubierta esa parte. Echamos un cordón de silicona en todo el frontal, pegamos el frontal. Y ahora puedes revisar los laterales por si ha quedado algún hueco, pues simplemente le das el cordón por la parte lateral y listo. Ahora vamos a cortar la parte de arriba y las tapas, que veis sobresalen. En la parte de arriba va a sobresalir un poquito y de ancho también. Cortamos 2 trozos iguales y lo vamos a forrar con goma eva o foamy.
Como solo tengo amarilla, la voy a aprovechar. Si queréis directamente, pues si la vais a hacer en marrón, pues comprarla marrón. Yo en este caso la voy a hacer y la voy a pintar, para que veáis cómo pintarla. La pegamos en el centro, de manera que sobresalga por los 4 lados, y recortamos así los picos. Como ves, sobresale más de un lado porque esa es la parte que se va a ver, la parte de adelante. Y ahora pegamos las solapas con silicona. La silicona la podéis echar o bien en la goma eva o bien en el cartón. Eso no importa, porque además esa parte no se va a ver. No echéis mucha cantidad para que no se queden grumos, porque si no luego se endurece y se queda abultado y va a estorbar. ¿Veis? Y así es como quedaría cada tapa. La parte de arriba hacemos lo mismo, la vamos a pegar con silicona y la vamos a pintar una vez pegada, para que veáis que se puede hacer de las dos formas. Voy a hacer lo mismo, líneas paralelas. Como veis, me meto en la otra parte para que quede igualado. Porque aunque el otro ya está pintado y seco, se puede dar una segunda capa, entonces se puede igualar. Ya os digo, esto lo podéis adornar como queráis, pintarlo con spray si os es más sencillo, de un color liso. Y ahora vamos a pintar las solapas. Si queréis que quede más claro, le dais una capa solo con poca cantidad de pintura y quedaría así. Con un papel, si le dais unos toques, se queda así esa textura como de cuero más rugoso. Y si lo queréis más opaco, como voy a hacer yo, le voy a dar una segunda capa. Esperamos que seque la primera y le damos una segunda. Y ahora con cobre metalizado le voy a hacer brillos. Voy a hacer así, pincelada seca, y le voy a dar, o bien con la mano o bien con el pincel, como sea más sencillo, unos toques para que quede ese efecto más como envejecido. Que aunque en la cámara se ve demasiado brillante, una vez que seca no se ve tan brillante. Le voy a dar, mirad ahora con el pincel para que veáis. Sobre todo le doy por los bordes y luego, si queréis difuminar, le dais con marrón. Y ya solo quedaría pegar las tapas. Yo os aconsejo que lo apoyéis así y luego lo tumbéis y presionéis para que se quede bien fijo. Y con la otra tapa hacemos lo mismo. Y con esto ya tendríamos terminado el Book Nook. Mirad el efecto cómo queda. Con los 3 espejos. A mí me ha encantado el resultado, no sé qué os parece a vosotros. Yo he hecho la réplica de R2D2. ¿Veis? Que lo he hecho con cartón y arcilla. Y ya solo me quedaría colocarla encima de la roca, eligiendo la posición, por ejemplo ahí. No voy a explicar cómo hacerla para no alargarme más, porque eso la verdad que es todo a mano y se tarda bastante. Si queréis hago un tutorial. Ya me diréis qué os parece. Ya os digo, a mí me ha encantado, queda muy bonito. Y nada, espero que os haya gustado. Como he dicho antes, si no os gusta la Guerra de las Galaxias, la podéis hacer pues del Principito o cualquier temática del espacio. Y las rocas, pues mirad, la podéis usar para hacer cualquier diorama o maqueta, porque son muy fáciles de hacer y ya habéis visto el resultado, queda muy realista. A mí me gusta mucho. Espero vuestros comentarios y nada, ya nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre, muchas gracias, un saludo y hasta pronto.